Em, el tema del Evangelio de la Prosperidad es un tema de mucha discusión y mucha controversia. Y mi objetivo hoy, obviamente, es demostrar un poco de la historia de este movimiento, dónde surge, cómo surge, cuáles son sus doctrinas centrales y por qué nosotros no somos como algo parecido, no. El Evangelio de la Prosperidad no es un asunto como más o menos igual a lo que nosotros profesamos. Es un evangelio diferente, es un evangelio que no procede de la Biblia, ¿sí? Y finalmente lleva a conclusiones mucho más dañinas de las que nos podemos imaginar. Eh, Tal como ustedes lo han visto, digamos, cuando yo enseño en un púlpito o acá, ¿verdad? Intento hacerlo muy tranquilamente. Mi objetivo no es en ningún momento ser arrogante o establecer una supuesta superioridad moral. Cuando conversamos, digamos, fuera de los micrófonos, ahí sí, así, ¿no? Pero tal vez cuando conversamos en privado, tal vez soy un poco más directo y enfático. Aquí intento ser un tanto más general y después obviamente abriremos a preguntas para explicar esto. Eh, Ahí me vas ayudando, Willy, con la presentación. Iniciemos por definir qué es el Evangelio de la Prosperidad. Una pequeña definición que tal vez podría ayudarnos a introducirnos al tema es lo que aparece en la pantalla. Es un falso evangelio que enseña que los individuos que ejerciten una verdadera fe o una supuesta verdadera fe en Jesucristo, este es el énfasis, la palabra seguramente obtendrán prosperidad física, material y financiera en esta vida. Sería una definición, digamos, un tanto reduccionista al inicio, pero que nos puede ayudar a introducirnos al tema. No creo lograr terminar de explicar todo, nos vamos a quedar en algunas cuestiones, pero quiero hacer el énfasis en la palabra seguramente, porque establece esta doctrina del Evangelio de la Prosperidad como lo dicta su nombre, su fin es la prosperidad, pero en algún momento la quieren asegurar o garantizar por medios humanos. ¿Ok? O sea, este resultado, que se supone es una prosperidad física, material y financiera, en alguna medida, finalmente, ¿de quién depende? De que la persona haga un esfuerzo, se comprometa a esto, a lo otro, ¿sí? Y esta misma persona produzca un resultado. Si se han dado cuenta, pues obviamente cuando yo enseño sobre lo que es el evangelio que nosotros creemos, enseñamos exactamente lo contrario a esto. Enseñamos que el evangelio y el resultado del evangelio que hemos creído, el evangelio bíblico, es algo que Dios produce desde el inicio y Él se asegura que sea efectivo. Es un evangelio que busca un objetivo mayor, ¿sí? Vean en esta definición lo corto que se queda este evangelio. ¿Cuál es su propósito? En esta definición, ustedes no ven ningún propósito eterno, ¿o sí? En esta definición, el propósito de este evangelio es temporal, circunstancial y es terrenal. El verdadero evangelio que nosotros predicamos busca algo mucho más grande. Es el fin del evangelio en el que nosotros creemos es eterno. Eh, Cada vez que predico un pasaje en el día domingo, especialmente el pasaje que prediqué el domingo pasado, ¿se recuerdan cuál era el objetivo de ese pasaje? Ver a Cristo glorificado. En esta pequeña definición, ¿dónde está Cristo glorificado? En ninguna parte, ¿sí? En este evangelio, en esta pequeña definición, que tal vez los defensores de la teología de la prosperidad podrían decir, no, 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 eso es una mala representación. Podrían alegar eso y tenemos que cuidarnos
de no cometer el famoso argumento del hombre de paja, es decir, tenemos que tener cuidado de no dar una mala representación de lo que ellos creen. Pero cuando analizamos realmente la teología de la prosperidad y el evangelio de la prosperidad, finalmente su objetivo es terrenal, es corto, es circunstancial, es acá. Y una vez que se alcance eso, que el evangelio de la prosperidad profesa, ahí se terminó. Ahí está su objetivo. ¿Sí? Lamentablemente hay muchas... ¿En qué sentido? Porque nosotros estuvimos en una iglesia que era de la prosperidad. Ajá. Pero siempre se ponía primero a Jesucristo. Entonces no era de la prosperidad. Así, ese no es un problema. Eso no es un problema. De hecho, nosotros también creemos en esas cosas, ¿sí? O sea, cuando una iglesia pone en primer lugar a Jesucristo, no es una iglesia de la prosperidad. Pero sí se hablaba de eso, se hablaba de... Y vamos a hablar precisamente de la prosperidad porque la Biblia habla de la prosperidad en términos bíblicos, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que el evangelio de la prosperidad como movimiento, esto es lo que busca, ¿sí? Es un objetivo terrenal. Y cuando escuchamos sus prédicas o leemos sus libros, no vemos la centralidad del evangelio, de la exaltación de Jesucristo en sus enseñanzas, sino que vemos los esfuerzos de su enseñanza siempre enfocados en el bien de la persona, no en la gloria de Cristo. Entonces, eso es lo que vamos a analizar ahorita, ¿sí? Entonces, lo que quiero hacer énfasis es que finalmente en esta pequeña definición vamos a empezar a ver cómo esto realmente persigue el bien de la persona en primer lugar y no la gloria de Cristo. Si una iglesia busca primero la gloria de Cristo y luego otras cosas, eso es lo que realmente debemos hacer. Entonces no es una iglesia que profese el evangelio de la prosperidad. Exacto. Sí. ¿Cómo inició? Primero, vamos a remontarnos a tiempos del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay rastros de los inicios de un evangelio como este, ¿sí? Hubo ejemplos en los tiempos de los apóstoles con falsos maestros que pervirtieron el evangelio con el propósito de obtener ganancias, manipulando la doctrina y haciendo otras cosas, ¿no? Por favor, todos abramos nuestra Biblia en Hechos capítulo 8, ¿sí? Hechos capítulo 8, versos 9 al 24. Esta va a ser una lectura un tanto extensa, pero nos va a servir. Hechos 8, versos 9 al 24. ¿Sí? Esta es una historia que muchos conocemos, pero quiero que la leamos porque creo que nos va a ayudar a ver mejor cómo esto también los discípulos de Jesús también lo enfrentaron, ¿sí? Los discípulos de Jesús enfrentaron estas problemáticas de la manipulación del evangelio con el objetivo de obtener ganancias. Dice Hechos 8, versos 9 al 24. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había, y este es el punto, engañado mucho tiempo. Quiero parar ahí en el verso 11. La gente creía que este era el poder de Dios, pero el mismo texto nos está diciendo que esto que hacía este tal Simón realmente era para engañar a la gente. ¿Ok? Verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo.
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ok, este pasaje nos muestra algunos de los inicios de esta teología que hoy prevalece en muchos lugares. Siempre tiene que existir la parte del dinero para que funcione en la mente de esta gente, ¿no? En alguna medida tiene que haber involucrado un asunto material para que el evangelio funcione. Y eso es algo que obviamente creemos no es cierto. Esta cita creo que es más corta, sí la puse. Hechos capítulo 19, versos 19 al 20, es otra de las escenas que tal vez nos podría dar los inicios de un movimiento como este. Asimismo, dice: muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaban delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Mucha gente utilizaba artes mágicas para engañar a otros, y hacían uso de estas artes mágicas y le hacían creer a la gente que era el poder de Dios, pero realmente no lo era. Finalmente era también un engaño. Ahora, el movimiento moderno de lo que hoy se conoce como Evangelio o Teología de la Prosperidad inicia por allá por 1950 en un movimiento pentecostal después de la Segunda Guerra Mundial, y se reconoce a un hombre llamado, ayúdame ahí, Oral Roberts. Él nació en 1918 y falleció en 2009. Este es el hombre al que se le reconoce como el iniciador de todo el movimiento de la teología de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad. Él mismo le llamaba así a su movimiento. ¿Sí? Escribió varios libros sobre este tema. Por ejemplo, sus dos libros más famosos se llaman If You Need Healing, Do These Things. Significa: si tú necesitas sanidad, haz estas cosas. Así se llamaba su libro. ¿Sí? Eso fue uno de sus libros más famosos. Y otro de sus libros bien famosos se llamaba The Miracle of Seed Faith. El milagro de la semilla de fe, en donde hablaba obviamente de lo que estoy seguro todos aquí hemos visto. Pacta con Dios, da esto y Dios te dará. Este era el inicio de la teología de la prosperidad, ¿sí? Y él propagaba la idea de: ¿quieres ser próspero? Dale a Dios y entonces Dios te va a dar. Si no le das, entonces Dios no te da. Esta era básicamente el inicio de esto. Oral Roberts fue un evangelista pentecostal y carismático, evangelista y sanador de fe estadounidense. Fue pionero en estos movimientos. De hecho, también se le reconocía como el líder del movimiento de la semilla de fe. Y él fue uno de los primeros, si no el primero, de los llamados teleevangelistas, ¿sí? Que compraban canales de televisión las 24 horas o compraban buen tiempo de aire y usaban los medios de comunicación para propagar este mensaje, ¿no? Ah, y habiendo comenzado a predicar en la radio, él empezó a predicar en la radio por allá por 1947, y en la televisión empezó a predicar como en 1954. Yo hace algunos años, 2016, si no estoy mal, estuve en Los Ángeles y me hospedé con un primo de mi mamá, familia nuestra, ¿no? En Los Ángeles. Y ellos, pues obviamente, estaban bien,
eh, cargados emocionalmente en contra del Evangelio de la Prosperidad. Ese era su tema de discusión. Y William, ¿vos qué pensás? Y contanos, qué no sé qué. Y era predicador que ellos miraban, lo querían criticar. Eran miembros de la iglesia de John MacArthur. Vivían a 5 minutos de la iglesia de John MacArthur. Fue cuando yo conocí la iglesia de John MacArthur, Grace Community Church. Y me enseñaban ejemplos, ¿no? De libros y periódicos. Y me pusieron un canal de uno de estos televangelistas, pero era canal de televisión abierta, no de cable, y el cuate pasaba pidiendo dinero desde que amanecía hasta que cerraba, se caía la noche, ¿va? Pero él había comprado el canal de televisión y lo tenía las 24 horas del día. Y me dice, va, date cuenta. Me decía, como a tal hora lo vamos a sintonizar y te vas a dar cuenta que en el aire el cuate estaba durmiendo. Se lo ponían a la, qué sé yo, 4 o 5 de la tarde. El cuate estaba tan cansado de estar pidiendo dinero, ya, estaba durmiendo enfrente de la cámara. O sea, estaba roncando enfrente de la cámara. Tomaba llamadas, ¿verdad? Que Yeshua te bendiga, sí. ¿Qué le estás pidiendo a Yeshua? No, que tengo un problema con migración, que no sé qué. Decía alguien, ¿va? Que llamaba, ¿va? Ah, bueno, yo te aconsejo que ofrendes a este canal, manda un cheque a nombre de nuestro ministerio de tanto, por lo menos. Ese era su rollo, ¿no? Este es el tema del teleevangelismo en su más descarada, digamos, expresión, ¿verdad? ¿Cómo inicia? ¿Quién es el primero que hace esto? Este señor, Oral Roberts, en 1954. Después de Oral Roberts, por ejemplo, su argumento era a partir de Tercera de Juan, verso 2, donde dice, amado, deseo sobre todas las cosas que seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sí? Concluyó él que los cristianos pueden y en alguna medida deben ser ricos y adinerados. ¿Sí? Este es el problema al que llegamos muchas veces en la teología de la prosperidad. Si tú no eres adinerado, sospecho si realmente eres cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano es hijo del dueño del oro y la plata. No puede ser que seas pobre. ¿Eh? Ahora, eso contradice mucho a, a lo que leemos en la Biblia. ¿Cuántos de los profetas que leemos en el Antiguo Testamento fueron adinerados? ¿Cuántos de los primeros cristianos, los discípulos de Cristo, fueron adinerados? Bajo esta lógica tendríamos que decir, entonces a ver si Isaías y Elías fueron realmente creyentes, ¿verdad? Pero este es el tema de ellos, es la distorsión de versos como eso, ¿no? Eh, Oral Roberts fundó la Asociación Evangelística Oral Roberts y una universidad que se llama Oral Roberts, junto con una escuela de medicina y un hospital. Y en esta universidad y en esta escuela de medicina, ellos sí estudiaban medicina, pero lo combinaban con los principios, según ellos, principios bíblicos de curación, ¿sí? Y entonces sí hacían medicina, pero también dejaban la medicina en algún momento a un lado para darle lugar, supuestamente, a los poderes que ellos tenían para curar a la gente, ¿no? Algunos identifican otros nombres en en el movimiento de la teología de la prosperidad, nombres famosos en este movimiento. Por ejemplo, Jimmy Baker, nosotros tal vez no lo conocemos mucho. Y a mí me llamó mucho la atención el siguiente nombre que estoy seguro que muchos de ustedes van a conocer. Jimmy Swaggart. ¿Ubican a Jimmy Swaggart? ¿Sí? En los 80 ellos fueron televangelistas muy famosos. Por ejemplo, Jimmy Swaggart, él no era tanto de la teología de la prosperidad como Oral Roberts, pero él fundó un movimiento que vamos a hablar más adelante de él, que se llama The Word of Faith, la palabra de fe, ¿sí? Y él era uno de los líderes de este movimiento que se desprende del Evangelio de la Prosperidad, de la teología de la prosperidad. Hay otros nombres como E.W. Kenyon y Kenneth E. Hagin, que todavía ese señor está bien viejito y todavía tiene su canal de televisión a Estados Unidos. Yo hace unos años todavía lo vi allá en Estados Unidos.
Hoy en día, los nombres asociados a este movimiento son muchísimos, ¿no? Muchísimos. Estoy seguro que algunos de ustedes tienen algunos nombres ya en la mente, ¿no? Específicos. Y más que algunos, uno en específico, creo que todos vamos a estar pensando. Pero lastimosamente en Occidente, en el hemisferio occidental, esta teología proliferó muchísimo, este evangelio proliferó muchísimo. ¿Y en dónde le decimos los guatemaltecos, dónde pegó esta idea? ¿Dónde fue tan popular esta idea? Lamentablemente, en países cuyas economías son muy pobres. Economías en cuyos países esas economías no se han desarrollado. Es muy popular este movimiento en países incluso como el nuestro, ¿no? Aquí han venido estudiantes de las universidades de Oxford, ¿no? De Harvard, y dicen, ¿cómo es posible que existan estas personas tan adineradas en países tan pobres? ¿Sabían ustedes que las 10 iglesias más grandes del mundo se encuentran en los países más pobres del mundo? Por ejemplo, en Nigeria hay una iglesia que todos los domingos, si no estoy mal, alberga más de 10 millones de personas. Es un lugar en África, no sé, creo que es en Nigeria, algo así. O sea, son iglesias, cuando decimos multitudinarias, de verdad, la mega iglesia más grande de Guatemala se queda cortísima a lo que ellos congregan todos los domingos, y algunas de ellas en un mismo lugar. Yo estaba viendo, es como un desierto ahí en África. Ustedes pueden buscar, pongan en YouTube ese video, las 10 iglesias protestantes más grandes del mundo. Son carpas gigantescas, ¿no? Gigantescas. Y uno dice, no puedo creer que tanta gente esté asistiendo a una iglesia como esta. Y de verdad son gigantescas. Lamentablemente, este movimiento de la prosperidad pegó muchísimo en países que tienen mucha pobreza. ¿Por qué? Porque, dígame si no, una audiencia que tiene muchas carencias, es una audiencia casi perfecta, ¿no? Para lo que este evangelio ofrece. Es una audiencia perfecta, ¿no? Estos hombres y mujeres que lideran este movimiento, generalmente, si ustedes lo ven, acaparan los medios de comunicación. Una de sus estrategias más fuertes es ser dueños de medios de comunicación. Y de verdad los acaparan e inundan con su doctrina los medios de comunicación. Porque este mensaje, si no es así de agresivo, ¿sí? Si no es así de repetitivo, masivo, atractivo, constante, redes sociales, radio, televisión, ¿verdad? Eventos multitudinarios. Si no es así, no prospera. ¿Por qué? Porque no es verdad. ¿Cómo cómo han manejado muchos expertos en comunicación estos asuntos? No solamente en el tema religioso, sino que incluso en el tema político. Una mentira la tienes que repetir las suficientes veces hasta que en la mente de la gente se vuelva una verdad. Por eso es que este evangelio necesita esta producción masiva de contenido y de repetición, porque si no, no entra en la mente de la gente. ¿Ok? Ahora, de esta manera han exportado su falsa enseñanza. Un autor que estaba yo leyendo dice, han exportado esta falsa enseñanza específicamente a África, América del Sur y Centro, y a Asia también. Son los lugares donde de, eh, más vamos a ver este evangelio proliferar. Ok, voy a hablar de 4 creencias principales o 4 postulados principales del evangelio o la teología de la prosperidad, ¿sí? El primero, ayúdame, Willy. Jesús compró todos los beneficios de la salvación para esta vida. Ok, vean lo astuto de estos movimientos, porque eso suena verdad.
Y en su contexto apropiado, eso podría ser verdad. ¿Qué quieren decir los maestros de la teología de la prosperidad con esta frase o con esta declaración? Estas declaraciones que voy a mencionar están en literatura de ellos. Uno las escucha en sus predicaciones, en sus posts de Facebook y de sus redes sociales aparecen palabras como estas. O sea, no es algo que nosotros queremos acusarlos. Esto es algo que está en sus comunicaciones todos los días. Si no es algo que no nos lo estamos sacando de la manga. Para ellos, esto que Jesús compró todos los beneficios de la salvación para esta vida, significa que Jesús adquirió completa sanidad física para su pueblo en esta vida a través de su muerte en la cruz. ¿Sí? O sea, para ellos, el cristiano debe ser sano. Si no es sano, tal vez no es cristiano, porque le falta la fe. O sea, para ellos no puede, el cristiano debiese ser inmune a la enfermedad. Y eso es algo incorrecto, es erróneo. La Biblia nunca nos menciona en ningún lado que el creyente está libre de toda enfermedad. El creyente no, bíblicamente no es inmune a enfermedades, ¿sí? Ellos toman versos como, por ejemplo, ayúdame, Isaías 53, verso 5, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Pregunto, ¿esto es verdad? ¿Sí? Esto es verdad en su contexto apropiado. ¿Sí? No, no en una generalización absoluta, porque no es algo que veamos bíblicamente en la experiencia de los demás personajes bíblicos. Y tampoco lo vemos en la vida de los creyentes en una forma cotidiana, ¿no? Toman versos como, por ejemplo, Juan 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sí? Toman estos versos y los pervierten en el sentido de asegurar que Jesús quitó toda enfermedad en esta vida y él fue el sacrificio expiatorio por el pecado de la pobreza financiera. Esta es su conclusión. O sea, ser pobre es un pecado, lo cual pues tampoco puede ser defendido bíblicamente. ¿Sí? Otro tema central o creencia central de la teología de la prosperidad es una herencia en el presente. Esto también puede ser verdad. Por ejemplo, la Biblia menciona que los padres debiesen dejar herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos. El hombre justo, el hombre recto, es aquel que hereda a sus hijos y también a los hijos de sus hijos. La Biblia no se opone al tema de la herencia. La Biblia, de hecho, alienta la herencia y lo hace de manera correcta, ¿no? En su correcta proporción. Incluso habla, por ejemplo, la Biblia de que el hijo necio no heredará con los hermanos, mas el siervo diligente repartirá la herencia con los hermanos. ¿Sí? Incluso ahí la Biblia habla de que no debiésemos heredar si hay hijos que son rebeldes y vemos que no tienen la responsabilidad de administrar lo que les dejemos para el futuro. ¿Sí? Porque finalmente todo lo que yo pude acumular en esta vida por mi trabajo y mi esfuerzo, finalmente no es mío, ahí se recuerda, es de Dios. A quien yo le deje este legado de herencia, también es mi responsabilidad. No se la voy a dejar a alguien que claramente no respeta los valores del reino de Dios y que va a arruinar la herencia de Jehová. ¿Sí? Entonces, la Biblia sí habla de herencia,
Pero ¿en qué sentido hablan ellos? No sé si puse una frase ahí después de eso, Willy. No. Me fui al tercero. Pero miren lo que dice este autor. Dice, en el pacto abrahámico, el pacto que Dios hace con Abraham, Dios prometió una vasta herencia material y financiera para los creyentes en esta vida. Si una persona cree en Jesús, heredará grandes posesiones y bendiciones tangibles en esta vida. Eso es lo que ellos proclaman, la teología de la prosperidad. Como Dios bendijo a Abraham, entonces así va a bendecir a todos los que son hijos de Abraham. ¿Y qué de un Pablo que terminó sus días en un cuarto que ni era de él y que terminó en arresto domiciliario previo a su muerte, hablándole del reino de Dios a todos los que le visitaban? Pablo no fue un hombre adinerado, Pablo no fue un hombre próspero materialmente, pero ¿será que él no fue próspero según los estándares del reino? Algunos llaman a Pablo la segunda persona más importante del cristianismo. Y por no haber tenido bienes materiales, vamos a decir que él no fue un creyente, al contrario. ¿Sí? Otro punto que ellos creen es dar para recibir. ¿Es eso mentira? No. La Biblia enseña que debemos de dar. Dando es como se recibe. Otra vez, en su contexto apropiado, esto es verdad. Pero por eso es tan importante estudiar estas cosas para que veamos la astucia de cómo estos conceptos tan bellos y maravillosos se distorsionan para obtener ganancias. Los predicadores del Evangelio de la Prosperidad enseñan a sus seguidores que la forma de ganar riquezas es dar más dinero al reino, especialmente dando a sus iglesias y ministerios. La cantidad de prosperidad material y financiera que uno espera ganar es proporcional a lo que uno da. Esta es su teoría. Esto es lo que ellos dicen. Si tú quieres ganar mucho, tienes que dar mucho. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esta frase en el contexto de la teología de la prosperidad? Vamos a llegar a eso. Obligar a Dios. Como yo di, Dios está obligado a darme. La pregunta a cada una de estas cosas, la pregunta a cada uno de estos puntos que ellos proclaman es, ¿y si no? ¿Y si yo doy y Dios en su soberana voluntad dice, no te doy? ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? ¿Qué es lo que ellos proclaman? Dale a esta iglesia, dale a este ministerio, porque si no, Dios no te da. Y entre más des, más vas a recibir. Entonces es un juego psicológico, ¿no? Es un juego que confronta la conciencia de la gente y buscan que la gente, obviamente, se despoje para dar y dar más. Y por último, esto es bien famoso, ¿no? Nombrarlo y reclamar. Todo el tema de yo declaro, yo decreto. Y si yo soy hijo de Dios, eso es mío y yo lo reclamo en el nombre de Jesús. Entonces, otra vez, una distorsión de esto, ¿eh? La fe y la oración, según ellos, la fe y la oración facultan a las personas para que se apoderen de las bendiciones físicas y materiales de esta vida. Por derecho, estas cosas te pertenecen porque tú eres hijo del rey, ¿sí? Entonces tienes que nombrarlo y reclamar. Esto me lleva a una escena de la historia de la iglesia, una teología que se llamaba teología nominalista, allá por el siglo XIV, XV, ¿verdad? Incluso en el siglo XVI. Hubo unos teólogos en España que decían que España era el país que Dios había elegido para establecer su reino en la tierra. Y por lo tanto, todo ciudadano español, cualquier lugar donde pisara, tenía el derecho divino de conquistar.
Esa es una teología que venía detrás de los conquistadores acá. Entonces ellos decían, somos españoles, somos el país elegido por Dios para establecer el reino en la tierra. Llegaron a estas islas, a estas tierras, por derecho divino, esto nos pertenece. Es algo parecido, ¿no? Es nombrarlo y reclamarlo, porque sí, porque alguien me dijo que así tiene que ser. Algunos de estos líderes han profetizado, yo les decía que íbamos a llegar a esta parte, una frase, the word of faith, o la palabra de fe. Y de hecho, ese movimiento hoy existe. Si ustedes lo buscan en Google, van a ver ahí precisamente uno de los grandes exponentes de este movimiento es Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart tuvo una gran problemática en los 80, ¿no? Un problema de adulterio y todo lo demás, y perdió su popularidad y todo lo demás. Al parecer, pues se sometió a un proceso de restauración y todo lo demás, y regresó a ser un líder eclesiástico en alguna iglesia, y él es parte y uno de los proponentes de este movimiento que se deriva de la teología de la prosperidad, que se llama The Word of Faith, la palabra de fe. Esta frase captura la esencia de este punto que les estoy diciendo. Si una persona no obtiene sanidad o prosperidad económica y continúa bajo sus penas y tribulaciones, es porque no tiene suficiente fe. Esa es su argumentación, ¿sí? Porque si tú eres cristiano, tienes que ser sano, tienes que ser rico y poderoso, porque sí, no te sale, es tu culpa, no tienes suficiente fe. Esta es realmente su doctrina. De acuerdo con esta doctrina, Dios está en la obligación de responder a nuestras peticiones. Por eso yo tengo mucho cuidado cuando a veces dirijo esa oración acá y hacemos oraciones y pedimos por las cosas que necesitamos. Hay cosas, si se dan cuenta, las palabras que yo utilizo. Señor, danos la madurez y la gracia para aceptar tu respuesta. Porque si a lo que yo te estoy pidiendo tú te niegas, dame la madurez para entender que por alguna razón que yo tal vez no entiendo, tú estás diciendo que no. El soberano eres tú, no yo. En este contexto de la teología de la prosperidad, el soberano es el hombre, porque el hombre reclama y dice, y Dios tiene que responder. ¿Se dan cuenta de la perversión de esto? ¿Sí? Se están dando cuenta de lo torcido de esto. Esto lleva a muchos de estos líderes a decirle a sus seguidores, no usen palabras negativas para no atraer nada negativo a ustedes, ¿sí? Entonces, algo así como que era este programa de Derbez, del portero, ¿va? Córtale, mi chavo. Mejor no digas pelota, mejor di esférico de cuero, que es como que dice, no utilicen, en vez de decir no, mejor digan otra cosa. Es hasta incongruente, ¿no? Llegan al punto de decir, no utilicen palabras negativas para no atraer nada negativo. ¿Por qué? Porque sus palabras deben ser palabras de fe. Las palabras de fe son solo positivas. Entonces llega a ser incongruente, ¿no? Llega a ser incongruente. Word of Faith es un movimiento cristiano evangélico y es un movimiento mundial que enseña que los seres humanos tienen el poder de crear cosas a través del poder del habla. El movimiento de Word of Faith dice, en tu boca está el poder. No sé si han escuchado, han habido iglesias que todos los domingos, antes de la predicación, repitan conmigo, en mi boca está el poder. Y entonces toda la congregación repite. Esto es parte del movimiento de palabra de fe, que dice que en nuestra lengua está el poder, ¿sí? Y si nosotros lo decimos, puede suceder. Este movimiento a menudo está obviamente emparentado con los movimientos pentecostales y carismáticos y sostiene que las personas, en virtud de haber sido creadas a imagen de Dios, por haber sido creadas a imagen de Dios, son en sí mismas creadoras y pueden realizar actos creativos a través de sus palabras, tal como Dios lo hizo en la creación. Por lo tanto, se les alienta a los que persiguen esta doctrina a hablar palabras positivas sobre sus circunstancias, ¿verdad?
Yo fui a predicar una vez a una iglesia ahí en Los Ángeles, cuando estuve allá y me invitaron a predicar a varias iglesias y llegué ahí, ¿verdad? Entonces me dice el pastor, solo antes de que pases a predicar, vamos a hacer algo. ¿Va? Y ellos tienen sus dichos, ¿va? Y empiezan con todo esto. Yo declaro que en esta semana voy a encontrar esto, voy a encontrar lo otro. Y decían cosas como, declaro que en el buzón de mi casa voy a encontrar cheques a mi nombre con cantidades para esto. Entonces, ese era su ritual, ¿va? Yo antes de pasar a predicar, toda la gente levantada y proclamando esto, diciendo, juela, ¿dónde me vine a meter? Dije yo, porque hablan estas cosas, ¿no? Y dicen, de acuerdo a lo que hablamos, es lo que así tiene que suceder. Por el contrario, como les decía, se les insta a los seguidores a no hablar cosas negativas para que no traigan eso a su existencia. Y aquí hay pues varios de estos señores que son bastante famosos en cuanto a estos asuntos. Ahora, ¿por qué tanta gente cree esta enseñanza? ¿Por qué tanta gente cree esta enseñanza? Lamentablemente muchos de estos maestros son muy hábiles, primero, escogiendo su audiencia, ¿sí? Una de las cosas que sí yo he de reconocer, porque yo a veces me pongo a, me pongo a leer algunos de estos, eh, cuesta de verdad, no aguanto mucho tiempo y escuchar sus mensajes tampoco aguanto mucho tiempo, pero los escucho con atención y veo qué es lo que hacen en los escenarios y he de reconocer, son muy buenos comunicadores, son, son bien hábiles, ¿no? Estos tipos son de verdad para la mente, como diría la Biblia, para la mente del sencillo, aquel que no anda atento con su guardia encima, puede ser engañado. Saben utilizar bien su voz, ¿verdad? Saben hacer énfasis, saben utilizar ejemplos, son de muy buen humor, se visten bien, cuidan muy bien su apariencia, ¿verdad? Todo lo contrario a muchos de nosotros a veces, ¿verdad? Porque de verdad tienen mucho cuidado de eso, ¿no? Sus presentaciones, los escenarios, la experiencia. Entonces, mucha gente sí es inmediatamente atraída y cautivada, ¿no? Saben escoger su audiencia. Esta gente sabe dónde no meterse a debatir, porque saben quiénes los van a exponer y no se meten con ellos, no debaten con ellos, porque saben que van a ser expuestos, ¿sí? Más bien se resguardan detrás de su popularidad. Cuando alguien los quiere exponer, sacan el argumento de, bueno, si yo lo que estoy hablando sería mentira, entonces no tendría seguidores, pero mira, tengo miles de seguidores y la gente, ¿verdad? Entonces, esos son sus argumentos, ¿no? Por ejemplo, una vez estaba debatiendo el ateo Christopher Hitchens con este teólogo reformado Douglas Wilson. Y Christopher Hitchens decía, es que el cristianismo es una religión totalmente inmoral, decía. Es una religión terrible, decía Christopher Hitchens, porque ¿cómo es posible que el cristianismo plantee la idea del infierno? Eso es más que inmoral, es atroz, es perverso, decía Christopher Hitchens. Y Douglas Wilson le pregunta, muy bien, para ti el tema del infierno es algo perverso, inmoral, terrible. ¿Según quién? ¿Cuál es el estándar que tú me darías para decir el infierno es terrible? Según tu ateísmo, evolucionismo, materialismo, humanismo, ¿qué me dice a mí? ¿Cuál es el estándar para decir sí, el infierno es terrible? En tu cosmovisión no existe el cielo. No existe el cielo para decir, el cielo es un lugar maravilloso y por lo tanto el infierno, que es todo lo contrario, es terrible. Me estás dando un estándar, pero en tu cosmovisión atea, eso no existe. No existe el cielo. Según quién, el infierno es algo terrible. Y
de ese documental sacan un documental, es decir, alguien comentando ese documental y, y pone otras tomas y le captan la cara a Christopher Hitchens. Y Christopher Hitchens empieza, no sabe qué responder, el ateo no sabe qué responder, porque ese es el argumento de la imposibilidad de lo contrario, ¿verdad? Entonces, él no sabe por dónde empezar. ¿Qué hace Christopher Hitchens? Como no le puede dar un estándar, una respuesta al cristiano, se va con la audiencia y le dice, a ver, levanten las manos de los que están aquí, ¿quiénes piensan que la idea del infierno es terrible? Ay, todos levantan la mano. Entonces el ateo dice, ¿ya ves? No le dio un argumento. Fue a la respuesta emocional de la gente. Y más astuto, el teólogo le dice, momento, tú estás apelando a una respuesta emocional, no me estás dando un argumento. Esto es lo que hace mucha de esta gente. Son muy hábiles, ¿sí? Buscan resguardarse detrás de la respuesta que la gente les da y no realmente detrás de argumentos. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Estos maestros escogen muy bien su audiencia, la cual no necesariamente, y aquí voy a hablar de la otra parte, hay mucha audiencia que tiene carencias económicas, que necesitan sanidad, que necesitan todas estas. Entonces, el mensaje de la teología de la prosperidad es muy atractivo porque su necesidad los atrae a eso. Pero también está toda aquella audiencia que anhela posición, poder, que anhela también popularidad, ¿no? Que anhela reconocimiento. Y estos maestros no atacan a la audiencia que se enfoca en Cristo, en la eternidad, en la gloria de Cristo, sino que buscan a aquellas personas que enfatizan su existencia en el vivir ahora. Y esta frase es muy emblemática de algunos de ellos. Existe un libro que es un bestseller de ellos, ¿no? Que se llama Tu mejor vida ahora, ¿no? El objetivo es que tú vivas bien ahora. Ese es, de nuevo, el objetivo de esta teología. Mucha de esta audiencia está compuesta en principio por personas que están en pobreza, en problemas sociales, enfermedades, pero también está toda esta otra audiencia que acude a esta teología para justificar su avaricia, ¿sí? Entonces hay personas que son avaras, que quieren justificar su forma elegante y abundante y excesiva de vivir y lo justifican con un movimiento como este, ¿sí? No, no estoy dispuesto a vivir en pobreza, no estoy dispuesto a vivir con carencias, no estoy dispuesto a... Entonces voy a un lugar donde se predica esto para justificar la forma en la que a mí me gusta vivir. Pues existe también esta audiencia. Y de alguna manera logran empatar con ellos, logran cautivar a estas audiencias para que, obviamente, permanezcan. ¿Cómo se opone esta enseñanza al cristianismo bíblico? No sé si puse una frase ahí. Ahí está. Según las escrituras, la prosperidad física, material y financiera no son señales seguras del favor de Dios y el sufrimiento no es necesariamente algo que desagrada al Señor. Esta es la contraparte de la teología de la prosperidad. Finalmente, el cristianismo bíblico cree que no necesariamente debemos ser poderosos económicamente, no necesariamente tenemos que ser prósperos financieramente, no necesariamente tenemos que estar sanos para ser creyentes. El sufrimiento, de hecho, vamos a ver que es hasta una marca de un verdadero cristiano. La Biblia enseña que la prosperidad material incluso podría ser a largo plazo un lazo en contra del ser humano. Miren lo que dice Lucas 12, verso 15. Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
No hay que malinterpretar esto. No significa que la Biblia nos está demandando ser pobres. No. La Biblia nos está diciendo tengan cuidado con la prosperidad material, porque puede ser un lazo para el hombre. La Biblia nos enseña que el sufrimiento no necesariamente es una marca de una persona falta de fe. Una persona que está en sufrimiento no necesariamente es porque tenga falta de fe. De hecho, el sufrimiento es una marca de un verdadero discípulo de Cristo. Miren lo que dice Mateo 5, verso 10. Bienaventurados los que, ¿qué dice? Padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿qué dice? Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. La Biblia no enseña que la vida cristiana se trata solo de prosperidad material y tampoco enseña, la Biblia tampoco enseña que la vida cristiana solo es sufrimiento. No, la Biblia enseña que hay tiempo para todo. Y dígame si no, todos los que estamos aquí hemos experimentado ambas cosas. Hemos experimentado sufrimiento y hemos experimentado buenos momentos de nuestra vida, de salud, de tranquilidad. Hemos experimentado tiempos de abundancia, sí, y hemos experimentado tiempos en donde no hay mucha abundancia que digamos, sí. La Biblia enseña que hay tiempo para todo. Habrá prosperidad y habrá sufrimiento, sí. Pero nuestra fe no está dirigida por la posición en la que nos encontremos o el estado de salud en el que estemos. La Biblia nos enseña que el objeto de nuestra fe es superior a nuestra experiencia. El objeto de nuestra fe, el centro de nuestra fe es superior a lo que estemos viviendo. Me encanta, por ejemplo, testimonios. Hubo una hermana en Cristo que en una iglesia a la que yo asistí hace años, ¿no? Y que le diagnosticaron un cáncer terminal, ¿no? Ella era una persona mayor. Entonces íbamos a hablar con ella, a ver cómo estaba, a orar por ella. Y según nosotros, ella iba a estar toda triste y decaída. Y nosotros pues íbamos a salir así como... Pero esta hermana tenía tan clara su eternidad, ¿no? Y decía, ¿y si esta es la forma en la que mi vida va a terminar para ver a mi Salvador? Entre antes mejor, decía ella. Y salíamos animados. Ella nos animaba a nosotros en vez de nosotros irla a animar, ¿verdad? Recuerdo muy bien, ella se llamaba Beita Zapata, le decíamos Beita Zapata. Beatriz Zapata era la hija de don Virgilio y doña Beatriz, los fundadores del Colegio América Latina. Y para mí, ella fue una persona de verdad muy, muy especial porque me ayudó a mi familia cuando nosotros perdimos a mi papá. Mis hermanos todavía estaban estudiando, ella buscó donaciones y nos ayudó para pagar la mensualidad del colegio de mis hermanos. Yo de verdad le estuve muy agradecido cuando a ella le diagnosticaron cáncer, si no estoy mal fue en el hígado. Ella no aceptaba visitas. Pero yo tenía su teléfono y le escribía y le decía, le supliqué que por favor me recibiera, yo quería orar por ella, yo quería realmente agradecerle una vez más todo lo que había hecho por nosotros, ¿verdad? Y fui a su casa, ¿no? Y ella ya estaba en los últimos momentos de su vida, todavía podía caminar y todo, ¿verdad? Me recibió en su casa, ya como el cáncer era en el hígado, pues sus ojos bien amarillos, ¿no? Su piel con otro color. Ella pues siempre había estado un poquito pasadita de peso, ¿verdad? Pero ya en esos días pues ya estaba bien delgadita y todo lo demás. Se notaba, ¿no? Que el cáncer ya había avanzado mucho, ¿no? Y yo llorando, ¿verdad? Por el agradecimiento que sentía hacia ella y todo lo que había hecho, y me dolía verla en esa situación, ¿no? Pero ella me decía, no llores, me decía, mira, me dice, esta es la forma en la que ya me voy a encontrar con el Salvador. Yo decía, ¿qué?
qué fe la de esta gente, ¿no? Qué certeza la de esta gente, porque en los peores momentos de su vida seguían dándole importancia al Salvador. Es totalmente la idea contraria a lo que predica este evangelio, ¿sí? Miren lo que dice Filipenses 4, verso 12. Sé vivir humildemente. En otras palabras, escasamente. Y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. A veces me pongo a pensar que un evangelio como el de la prosperidad es un evangelio para cobardes. Porque, porque realmente están buscando que el creyente no sufra. Y de verdad, el sufrimiento para el creyente es un gran maestro. Esta es la meta del evangelio en términos muy prácticos. Que los creyentes estemos dispuestos y sepamos vivir cualquiera sea nuestra condición. Si Dios nos permite tener abundancia, sepamos vivir en esa abundancia, con responsabilidad, con fe, ayudando a otros, no creyéndonos más de lo que somos, sino manteniendo nuestra fe y nuestra humildad a pesar de la abundancia. Y si Dios nos manda por alguna razón en su providencia a vivir en escasez, en pobreza, que nuestro corazón no niegue al Dios que sea en la abundancia o en la escasez, nos dio salvación. El evangelio de la prosperidad es un evangelio, por eso es que es un evangelio falso, porque no contempla el cuadro completo que la Biblia nos demanda. En muchas partes de la Escritura se nos demanda cuidar nuestros corazones, que no sean arrastrados por la prosperidad material y que no seamos tampoco desanimados cuando nos llegue un momento de pobreza, a que no confiemos en las riquezas y que en medio del sufrimiento confiemos en el Señor. Finalmente, alguien que profesa el evangelio de la prosperidad, ¿en qué confía? En lo que tiene, no en aquel que le dio el poder para hacer lo que tiene. Me voy a quedar aquí porque ya avancé mucho y todavía tengo más contenido sobre este tema, pero creo que vamos a poder continuar la semana entrante. Y la semana entrante voy a tocar algunos temas o puntos contrarios o que se contraponen, ¿no? Al Evangelio de la Prosperidad. Si entro eso ahorita, nos vamos a las 10 de la noche. Entonces, mejor voy a parar aquí.